Había algo caminando sobre la tierra antes del diluvio. Algo que no debería haber existido. Criaturas nacidas de una unión que los cielos jamás sancionaron, hijos de dos mundos que nunca debieron tocarse, y sin embargo se tocaron. La Biblia registra ese momento con una brevedad perturbadora, como si las propias palabras retrocedieran ante lo que necesitaban describir. 4 versículos. Solo 4 versículos en Génesis para cubrir uno de los episodios más extraordinarios y más silenciados de toda la historia sagrada. Pero 4 versículos nunca fueron suficientes para borrar lo que realmente ocurrió. Y los vestigios permanecen, en Números, en Deuteronomio, en los escritos que fueron deliberadamente excluidos del canon, y en las piedras de la propia tierra prometida. Abre Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, y lee con atención redoblada lo que se está diciendo, y lo que se está evitando. El texto dice, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Hijos de Dios. En hebreo, Bene a Elohim. Esta expresión, usada a lo largo del Antiguo Testamento, se refiere específicamente a seres celestiales, a miembros de la corte divina, a quienes habitan en la presencia inmediata de Dios. No son hombres piadosos de la línea de Set. No son patriarcas virtuosos. La misma expresión aparece en Job capítulo 1, versículo 6, cuando los hijos de Dios se presentan ante el Señor y Satanás viene con ellos. Son seres de otro orden. Seres que cruzaron una frontera que no debía ser crucible. Y el resultado de ese cruzamiento tiene un nombre. Nefilim. Del hebreo napal, caer, derribar, ser lanzado abajo. Los que cayeron. O los que hacen caer. O, según la tradición más antigua, simplemente, los gigantes. El texto de Génesis los describe como hombres de renombre, como poderosos de la antigüedad, como seres que aterrorizaban por el simple hecho de existir. Y entonces vino el diluvio. Y supuestamente los destruyó. Supuestamente. Porque en Números capítulo 13, versículo 33, más de 900 años después del diluvio, los espías enviados por Moisés a la tierra de Canaán regresan con un relato que no debería ser posible. Dicen, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los Nefilim todavía están ahí. Después del diluvio. Después de la supuesta extinción. Hijos de Anac, los anaseos, un linaje de gigantes que habitaba Canaán, Hebrón, Gaza, Asdod. Los espías, hombres entrenados para la guerra, hombres endurecidos por el desierto, se encogen ante ellos como insectos. Esto no es hipérbole poética. Es el informe de campo de una misión de reconocimiento militar. Y el rey Ag de Basán, mencionado en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, era el último sobreviviente de los refaítas, otro clan de gigantes. Su cama de hierro fue medida después de su muerte, 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho. El texto bíblico registra las dimensiones de la cama como prueba. Como evidencia forense. Como si el escritor supiera que nadie creería sin la medida exacta. Y Moisés lo derrotó. Pero antes de eso, el propio Dios le dijo a Moisés en Números capítulo 21, versículo 34, no le temas, porque en tu mano lo he entregado. El Dios del universo alentando personalmente a un hombre antes de una batalla contra un gigante. El peso de eso no debe pasar desapercibido. Pero para entender la verdadera magnitud de lo que los Nefilim representan, necesitamos ir más allá del canon hebreo y abrir un texto que los primeros cristianos, los escritores del Nuevo Testamento y los propios apóstoles conocían y citaban. El libro de Enoc. No incluido en la Biblia que conocemos, excepto en la tradición etíope. Pero citado directamente por Judas en el versículo 14 de su libro canónico. Referenciado implícitamente por Pedro en su segunda carta. Conocido y respetado por los escribas del Mar Muerto, quienes preservaron más copias del libro de Enoc que de cualquier otro texto, con excepción de los Salmos. Este texto no es una fantasía. Es una memoria.
En el primer libro de Enoc, capítulos 6 al 10, el relato se expande de una manera que el texto canónico deliberadamente comprime. 200 seres celestiales, bajo el liderazgo de un ángel llamado Semiasa, descendieron sobre el monte Hermón, cuyo nombre, en hebreo, deriva de la palabra para maldición, e hicieron un juramento colectivo. Un juramento de transgresión. Sabían que lo que estaban a punto de hacer estaba prohibido. Por eso necesitaron del juramento, para que ninguno retrocediera, para que la responsabilidad fuera compartida, para que la caída fuera colectiva. Tomaron mujeres humanas. Y enseñaron. Este detalle del libro de Enoc es extraordinariamente específico y extraordinariamente perturbador. No solo engendraron descendencia. Transmitieron conocimiento prohibido. Azazel enseñó a los hombres cómo forjar espadas, escudos y corazas. Antes de eso, la humanidad no hacía guerra con metal. Semiasa enseñó encantamientos y el corte de raíces. Otros enseñaron astrología, la observación de las estrellas con fines de adivinación, el uso de hierbas para la hechicería y, más sinistramente, cómo provocar abortos. El texto de Enoc presenta a estos ángeles caídos no solo como padres de monstruos, sino como los corruptores sistemáticos de la civilización humana. Cada tecnología que hacía al hombre más poderoso y más violento, cada herramienta que separaba a la humanidad de su dependencia de Dios, habría tenido origen en esa transmisión prohibida. ¿Y el resultado? La tierra se llenó de sangre. Los Nefilim consumieron todo lo que los hombres producían. Cuando los hombres ya no podían alimentarlos, se volvieron contra los hombres. Cuando se hartaron de carne humana, se volvieron unos contra otros. Cuando se hartaron entre sí, según el texto de Enoc, comenzaron a beber su propia sangre. Es en este contexto específico de corrupción total, que Génesis capítulo 6, versículo 5, registra, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El diluvio no fue un castigo arbitrario. Fue una erradicación quirúrgica. Pero entonces, ¿por qué los Nefilim aparecen después del diluvio? Esta pregunta ha dividido a teólogos, estudiosos e intérpretes durante milenios. La respuesta más directa está en el propio texto de Génesis capítulo 6, versículo 4, donde dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso. También después de eso. El texto canónico ya está señalando que la historia no termina con el diluvio. Una interpretación, sostenida por tradiciones rabínicas y por el propio libro de Enoc en el capítulo 15, es que los espíritus de los Nefilim no murieron junto con sus cuerpos. Porque eran híbridos. Mitad espiritual, mitad carne. Cuando sus cuerpos físicos fueron destruidos por las aguas, la parte espiritual permaneció, sin cuerpo, sin hogar, sin permiso para regresar a los cielos de donde sus padres habían caído. Atrapados entre dos mundos. Y el primer libro de Enoc, capítulo 15, versículos 8 al 12, pone en boca de Dios estas palabras sobre los hijos de los ángeles, y los espíritus de los gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, harán guerra y obrarán destrucción en la tierra. Y estos espíritus se levantarán contra los hijos de los hombres y contra las mujeres, porque de ellos proceden los espíritus impuros. Los demonios, tal como los conocemos. Según Enoc, no son ángeles caídos. Son los hijos huérfanos de los ángeles caídos, criaturas que nunca debieron haber existido, vagando ahora por el mundo material en busca de cuerpos que habitar. Esto resignifica cada episodio de posesión en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús expulsa demonios en Marcos capítulo 1, versículo 24, y el Espíritu grita, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? El pronombre es plural. ¿Para destruirnos? Hay un reconocimiento inmediato. Una memoria antigua. Cuando Jesús le pregunta al Espíritu que habitaba al hombre de los sepulcros en Marcos capítulo 5, versículo 9, ¿cómo te llamas? La respuesta es, Legión, porque somos muchos. Y el detalle más perturbador, imploran no ser enviados al abismo. El abismo, el tártaro griego, es precisamente el lugar donde, según 2 de Pedro capítulo 2, versículo 4,
los ángeles que pecaron fueron arrojados, en cadenas de oscuridad, reservados para el juicio. Los demonios conocen ese lugar. Temen ese lugar. Porque allí están encerrados sus padres. Volvamos a la tierra de Canaán, porque hay algo que el texto bíblico está haciendo que rara vez se discute abiertamente. Las naciones que Israel fue ordenado a exterminar, los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, habitaban todos territorios directamente asociados a la presencia de los gigantes. Hebrón, donde vivían los anaseos, era exactamente donde Abraham había establecido su campamento. Basán, el reino de Ag, era considerado en las tradiciones antiguas como la puerta al inframundo, un lugar de culto a los muertos y a los refaítas. La conquista de Canaán no era solo una cuestión territorial o política. Era una campaña de erradicación de un linaje corrompido, la misma erradicación que el diluvio había intentado completar y no había completado. Y David, antes de ser rey, antes de Goliat, lo entendía instintivamente. Goliat de Gat medía, según 1 Samuel capítulo 17, versículo 4, casi 3 metros de altura. Era anaseo. Era nefilim. Y David, un pastor adolescente sin armadura y con 5 piedras, fue a su encuentro sin vacilar. No porque fuera valiente más allá de toda razón, sino porque sabía, con la claridad de quien ha leído las historias de los antepasados, que aquella criatura ya había sido condenada. Él fue simplemente el instrumento de una sentencia antigua. Y entonces llegamos a la pregunta que ningún comentario bíblico convencional logra responder de manera satisfactoria. ¿Por qué este conocimiento fue suprimido? Porque el libro de Enoc, que el apóstol Judas citó como autoridad profética, que los manuscritos del Mar Muerto preservaron con reverencia, fue excluido del canon en el concilio de la Odisea, alrededor del año 363 después de Cristo. Porque la tradición rabínica, a partir del siglo II después de Cristo, comenzó sistemáticamente a reinterpretar a los hijos de Dios de Génesis 6 como hombres humanos, específicamente como jueces corruptos o como el linaje de Set, en lugar de seres angelicales. Una respuesta posible es simplemente teológica. La existencia de híbridos ángel-humano crea problemas doctrinales complejos sobre la naturaleza del alma, sobre la redención, sobre los límites del poder creador de Dios. Pero hay otra respuesta, menos cómoda. Si los espíritus de los Nefilim todavía existen. Si todavía operan en el mundo material, buscando cuerpos, buscando influencia, buscando adoración, entonces la teología que niega su existencia es la teología que los deja trabajar en paz. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, escribió, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Principados. Potestades. Huestes espirituales de maldad. Pablo no estaba siendo metafórico. Pablo conocía el libro de Enoc. Pablo entendía la cosmología que los primeros cristianos heredaron del judaísmo del Segundo Templo. Estaba describiendo una realidad estratificada, una guerra en múltiples planos, una oposición organizada y antigua contra la humanidad y contra el plan redentor de Dios. Y la raíz más antigua de esa guerra, la primera traición, el primer cruce de frontera que nunca debió cruzarse, está registrada en 4 versículos de Génesis que la mayoría de las personas lee en 30 segundos y pasa por alto. Pero los 4 versículos no son el fin de la historia. Son el comienzo de una guerra que todavía no ha terminado. Los huesos de los gigantes aún son encontrados, en narrativas que arqueólogos y autoridades se apresuran a clasificar, archivar y olvidar. Los linajes de los anaseos fueron dispersados, según Josué capítulo 11, versículo 22, a Gaza, Gat y Asdod, los mismos territorios filisteos que produjeron a Goliat y a sus 4 hermanos, todos de linaje gigante, todos enfrentados por los guerreros de David en 2 de Samuel capítulo 21. La erradicación fue ordenada. La erradicación fue ejecutada. Pero la erradicación nunca fue completa. Y los textos que sobrevivieron a la supresión, que fueron copiados a la luz de velas en cavernas a orillas del Mar Muerto, que fueron preservados en el canon etíope mientras Occidente los olvidaba, esos textos continúan testificando.
La Biblia no oculta a los Nefilim. La Biblia los menciona con la precisión clínica de quien está registrando una amenaza real. Lo que fue suprimido no fue el registro, fue la interpretación. Fue el contexto. Fue la estructura completa que,